If you're suggesting family therapy, ¿Y qué pasa si lo que están sugiriendo es terapia familiar? why don't you bring in your family? ¿Por qué no traes a tu familia? Maybe we'll learn about your history. Tal vez aprendamos acerca de tu historia, Perhaps we'll understand something about the nature of your problem. tal vez podamos entender algo acerca de la naturaleza del problema, Maybe somebody in your family can learn something valuable. quizá alguien en tu familia pueda aprender algo valioso, Could be that we'll discover something that's useful that you can offer to members of your family. podría ser que descubriéramos algo que fuera valioso y pudieras ofrecerle a miembros de tu familia. I don't know what we'll find, No sé qué vamos a encontrar, but I think it's a good idea. pero creo que es una buena idea. Now, if I could speak Spanish, Si yo pudiera hablar español, wouldn't this be a better workshop? ¿no sería un mejor taller? Because I would be speaking your language. Estaría hablando a través de sus lentes. So as much as possible, focus the therapy through the patient's lens. Así que tanto como les sea posible, enfoquen la terapia a través de los lentes del So when paciente. my patient comes in, Cuando mi I- paciente entra, write down what the patient says, yo escribo lo que dice el paciente and then I write ENH. y después escribo A-E-E-N-H. And I know this person is an enhancer. ¿Dice what? Enhancer. Y entonces yo con este dato sé que esta persona tiende a amplificar. So when that person comes in, Cuando esa persona entra, I start speaking enhancing language. yo empiezo a ocupar lenguaje amplificador. Okay. Now, if you wake up tomorrow morning Si se despiertan mañana en la mañana and you really want to be depressed, y de veras quieren deprimirse, a good thing to do is to be internal, algo útil sería ir hacia adentro, to be tactile, ser táctil to enhance the negative. y a amplificar lo negativo. Right? Why So- to be tactile? You're overly absorbed in your sensations. Porque vas a estar And your prestando mucha feelings of atención depression. en las sensaciones. You don't have to do that. No tienen por qué hacerlo. You want to think about a more broad question. Pueden pensar acerca de una pregunta más amplia. How does this patient do depression? ¿Cómo es que este paciente en particular crea la depresión? And you might find that they did it by being internal, tactile, and enhancing the negative. Y puede ser que descubran que lo logró a partir de ser interno, táctil y amplificador de las sensaciones. So then suddenly you have goals. Así que de pronto se encuentran con que tienen metas. And your goal for the therapy can be help this patient to be more external, more visual, and to enhance the positive. Y la tarea puede ser hacer que este paciente salga más hacia el exterior, sea auditivo y que acreciente las cosas positivas. So now we can use this tool in 4 ways. Así que ahora podemos usar esta herramienta de 4 formas. To guide the hypnosis, Para guiar la hipnosis, to guide the therapy, para guiar la terapia, to motivate the patient, para motivar al paciente, to speak through the patient's lens, para hablar a través de los lentes del paciente and to answer the question, how does the patient do the problem? y para responder a la pregunta, ¿cómo es que el paciente crea el problema? 5 ways. 5 formas. To guide our hypnosis, Guiar la hipnosis, to guide our therapy, guiar la terapia, to motivate the patient, motivar al paciente, to indicate how the patient does the problem, indicar cómo el paciente elabora el problema and to focus the therapy through the patient's lens. y para enfocar la terapia a través de los lentes del paciente. A 6th way Una sexta forma is that we can use this to understand how to do more ideal states.
es que podemos también entender cómo poder crear estados más perfectos. Because if you woke up tomorrow morning and you said to yourself, gee, it's a beautiful day, I think I'll be Milton Erickson. Porque si mañana despiertan diciendo, es un día lindísimo, hoy voy a ser Milton Erickson, How would you do it? ¿cómo lo harían? Well, you could be more external, Podrían ser más externos, you could be more focused, más enfocados, you could be more focalizados, visual, más visuales, you could enhance the positive, podrían amplificar lo positivo and you could be more mosaic. y podrían ser más mosaico. Erickson was very mosaic. Erickson era muy mosaico. He did not write any books. Él no escribió ningún libro. Other people wrote books. Otras personas escribieron libros sobre He él. wrote articles. Él lo que escribía eran artículos. A little bit here, a little bit here, a Un little poco bit here, a aquí, little otro bit here. allá, otro acá. Okay. And the secret of life, Y el secreto de la vida, if you enhance the positive si ustedes agrandan lo positivo and you reduce the negative, y reducen lo negativo, you never get to pay someone for psychotherapy. ustedes nunca van a tener que pagar para recibir psicoterapia. If you can just work on that one continuum, Si ustedes se dedican a trabajar solo en este continuo, you can do a lot of good therapy. podrían hacer mucha buena terapia. Because invariably our patients enhance the negative and reduce the positive. Porque invariablemente los pacientes lo que hacen es acrecentar lo negativo, acrecentar lo negativo y reducir lo positivo. So we can have tasks to help people enhance the positive Así que podemos desarrollar tareas que le ayuden a la persona a acrecentar lo positivo and reduce the negative. y reducir lo negativo. Okay. So these categories are internal. Así que estas categorías son internos. I didn't invent these categories. No las inventé yo. I just found them and put them together in a particular way. Yo simplemente las descubrí y las ordené en una manera particular. These are Zeig's assessment categories. Estas son categorías de evaluación de Zeig. That's not a matter of narcissism. Y no es en términos narcisistas. Well, maybe a little narcissism. Bueno, tal vez un poquito. But I invite you to have your own assessment categories, Pero los invito a que ustedes generen sus propias categorías de evaluación, ones that make sense to you. las que les hagan sentido a ustedes. I find these helpful in my work, Yo encuentro estas útiles en mi trabajo, but they are not the only distinctions to make. pero no son las únicas distinciones que puedan hacerse. Now, this should help us in our induction, Esto debe ayudarnos en nuestra inducción, because now we can add another factor, porque ahora podemos agregar otro detalle, which is this idea of tailoring. que es esta idea de cortar a la medida. So as we're doing absorption, Mientras hacemos la absorción, we absorb in our device, absorbemos en nuestros recursos, use our techniques, usamos las técnicas, speak the language of hypnosis, ocupamos el lenguaje hipnótico and tailor to the unique style. e individualizamos la terapia para el estilo particular de esa persona. So if we have a very visual person, Así que si tenemos una persona que es muy visual, absorb in a perception. la absorbemos en la percepción. If we have a very tactile person, Si tenemos a alguien muy táctil, absorb in a sensation. lo absorbemos en una sensación. Have a patient who is very enhancing, Si tenemos a un paciente que tiende a agrandar las cosas, we can use enhancing language in our induction. podemos utilizar un lenguaje amplificador en nuestra inducción. So we should have a way of practicing this Debemos encontrar la manera de practicar esto and create another induction
y crear otra inducción where we tailor, donde cortamos a la medida, but we're not going to do that pero no lo vamos a hacer, unless we find that we have the time. a menos que tengamos tiempo. Because now I have some other categories for you. Porque ahora quisiera trabajar otras categorías. Those categories were internal, Esas categorías eran internas. and now we need some categories that are social, Y ahora interpersonal. vamos a hablar. Y una buena manera de hacer esto sería haciendo otro ejercicio. And we'll do the same exercise, Vamos a hacer el mismo ejercicio. where you choose somebody new, Van a elegir a alguien nuevo, somebody who you do not know, alguien a quien no conozcan, and we'll have one pitcher y vamos a tener, and one catcher. un lanzador y un cachador, receptor. And the job of the pitcher El trabajo del lanzador will be to tell a true story. va a ser contar una historia verdadera. And the job of the receiver Y el trabajo del receptor is to observe. es observar. Because this time I'd like you to sit face to face, Porque esta vez quiero que se sienten de frente, not back to back. no espalda con espalda. So find somebody new to work with, Así que por favor encuentren a alguien a quien no conozcan para who you do trabajar, not know, alguien que no conozcan, and sit face to face y siéntense cara a and cara, decide who will be the pitcher and who will be the catcher. decidan quién va a ser el lanzador y quién el It doesn't receptor. matter if you had the same role last time. Y no importa si ustedes jugaron el mismo rol la última vez. Okay? Just find a partner and sit face to face. Adelante. Yes, no. An imperceptible, not perceptible whisper. Hágalo en un susurro que no sea perceptible. Use normal gestures. Usen gestos, gesticulaciones normales, Just do not allow any sounds to come out of your mouth. pero no permitan que salgan sonidos de su boca. So this time, we will force the receiver to make an assessment Vamos a forzar al receptor para que haga una valoración only based on visual information. basándose solamente en información visual. So, for example, Por ejemplo, if I was telling you a true story about myself, si yo les estuviera contando una historia en relación a mí, I would indicate, yo indicaría, excuse me, would I interrupt your story? discúlpame, yo no he interrumpido tu historia. Okay, so I'm telling a complete story. Yo estoy diciendo una historia completa, I'm thinking all of the words. estoy pensando en las palabras, I'm mouthing the words, mis labios las están pronunciando, but I'm using normal gesture. estoy usando mi gesticulación Do normal. not pantomime. No se trata de hacer pantomima, Normal gestures. sino los gestos normales Just que don't ustedes let any emplean. sounds come out. Simplemente no genere ningún sonido. Why are we doing this? ¿Por qué estamos haciendo esto? Because there are 3 rules that determine the value of real estate. Porque hay 3 reglas que determinan el valor de qué? Real estate, property. De la propiedad. De los bienes raíces. Rule number 1, La número 1, location. localización. Rule number 2, Número 2, location. localización. Rule number 3, Número Location. 3, localización. there are 3
skills to master at doing hypnosis. Hay 3 habilidades que ustedes deben dominar al hacer la hipnosis. Observe, Observar, observar y observar. so when we're doing our inductions, Así que cuando estemos haciendo nuestras you inducciones, watch the person to whom you're speaking. ves a la persona a la que le estás hablando. When you're telling stories, Cuando estás contando alguna historia, you watch the person to whom you're speaking. observas a la persona a la que le estás hablando. So we want to improve our visual ability. Así que queremos mejorar nuestra habilidad visual I'm going de to give you observación new categories y darte nuevas categorías and demonstrate that you can be accurate. para demostrar que tú puedes ser preciso. Just turning on your gaze. Turn on your gaze. Turn on your eyes. Like turn on the television, turn on your eyes. Abriendo los ojos. Uh-huh. Okay? So, please Adelante. begin. Just a short story. The categories. Estas son las categorías. These 7. Estas 7. Okay? So, this sheet Madre, perdón. Mil disculpas, salió volando. Gracias. Okay. First category, La primera categoría, is this person an oldest or only child? ¿esta persona es el mayor o es hijo único? Is this person a middle child? ¿Ocupa una posición de hijo de en medio? Or is this person a youngest child? ¿O es el más pequeño de su familia? Based on what you know, Basados en lo que ustedes saben, just take a guess about me. a ver, imaginen yo qué lugar ocupo. Am I an oldest child? ¿Soy el mayor? How many say yes? ¿Cuántos dicen que sí? How many say no? ¿Cuántos que no? Oldest. Es el mayor. Yeah? Yeah. You should know oldest. I'm the oldest, 2 sisters. Yo soy el mayor, tengo 2 hermanas. Uh-huh. Why should you know that? ¿Por qué deberían saberlo? You should know that. There's an interesting book Hay un libro muy interesante just published in the United States que recientemente se publicó en los Estados Unidos, where someone looked at the paradigm shifting people. en donde alguien se dedicó a observar People who have really changed paradigms in a science. las personas que ejecutaban cambios paradigmáticos. And the preponderance is oldest children. Y la preponderancia estaba en los hijos mayores. We'll come back to that. Vamos a regresar a esto. Did this person grow up in the rural or urban environment? ¿Esta persona creció en un lugar chico o en una ciudad grande? Did they spend their formative years in the country or in the city? Durante sus años de formación, ¿estuvo en la provincia o en alguna ciudad grande? Then we go back to the polarities. Y después regresamos a las polaridades. Is this person more intro-punitive ¿Esta persona tiende a castigarse más a sí misma or
extra-punitive. O de castigar a los demás. Mea culpa, ¿Es culpa sua mía o es culpa de ellos? Okay. The intro-punitive person oversleeps. La persona que tiende a castigarse a sí misma duerme de más. Oh, how could I be so stupid? ¿Cómo es que pude ser tan torpe? The extra-punitive person oversleeps. Si la persona que tiende a culpar a los demás Why se didn't you duerme wake más me up? horas, ¿por qué no me levantaron? Right? And what's the story about intro-punitive and extra-punitive? ¿Y cuál es la historia acerca de intrapunitivo y extrapunitivo? They marry each other. Un matrimonio. So this characteristic has to do with blame. Esta característica tiene que ver con culpar. If there's any blame in the environment, Si hay alguna culpa en el ambiente, does this person take it on or externalize esta it? persona se la queda o la refleja afuera, la pone afuera. Absorbing and emitting. Absorbedor o emisor. An emitting person is like the sun. Una persona emisora es como el sol, Gives out energy. da energía. An absorbing person takes energy. Una persona absorbedora retiene la energía, Like the moon. la absorbe, como la luna. So some people give out Así que algunas personas dan and they seem to have their own internal atomic reactor y pareciera que ellos tienen su propio reactor atómico dentro and they create a lot of energy y crean mucha energía and other people absorb the energy. y otras personas absorben la energía. Adventuresome, Aventurero, pursue. persigue, Distance. distancia. Some people are like a monkey, Algunas gentes son como los changos, they pursue. van tras lo que Other quieren, people are like a turtle, y otros son como las tortugas they distance. que se distancian. Some people prefer stress Algunas personas prefieren estar sometidos a presión and they like lots of thrills. y le gustan como la emoción, And Well. other people prefer more homeostasis. mientras que otros van más tras la homeostasis, el And they like equilibrio, things quiet. y les gustan las cosas tranquilas. But this is true over generations. Y esto ha sido cierto por muchas generaciones. Children tend to enjoy stress. Los niños tienden a disfrutar más bien el estrés, la emoción, Parents tend to enjoy homeostasis. y los padres tienden a disfrutar la homeostasis. One up and one down. Uno arriba, uno abajo. The one up person controls and defines the relationship. La persona que está arriba controla y define la relación. The one up person indicates, La persona que está arriba indica, now we will get to work. ahora nos ponemos a trabajar. Now we can have fun. Ahora podemos distraernos. Now we can play. Ahora podemos jugar. Now we can be intimate. Ahora podemos establecer una intimidad. The one-up person controls and defines the relationship. La persona que está arriba controla y define las relaciones. The one-down person responds. Y la persona que está abajo responde. One up and one down Uno arriba y uno abajo are determined in the first 12 nanoseconds. están definidas en los Nanosecond is a primeros... billionth. Se definen los primeros 12 nanosegundos, Of two people getting together. cuando dos gentes se reúnen. I say to you, choose a partner, Yo les pido que elijan un compañero, choose a role. elijan un papel. The one-up person, La persona que está arriba you. tú, The one es la down que person? elige. Y la persona de abajo, Who chooses me? ¿quién me va a escoger? So one up
in charge, defining. El de arriba está a cargo y One define, down, responding. y el de abajo responde. So then, out of these last 5, De los últimos 5, which one is most out of balance? ¿cuál está más fuera de balance? And also, No. a ninth piece of information. Y una 8, isn't it? You have 7. Which one is most out of balance? That will be 8. Tienen 7. Ok, la octava va a ser en cuál de ellas está más fuera de balance la persona. And number 9, Y la novena, is this person more visual, auditory, or tactile? esta persona es más visual, auditiva o táctil, Based on what you saw. basándose en lo que vieron. Okay? Muy bien. So, now, here is a trick question. Esta es una pregunta capciosa Don't answer it quickly. y no la respondan de inmediato. When you were working with your partner, Cuando estabas trabajando con tu pareja, which one got more visual information? ¿quién obtuvo más información visual? Did the person who told the story ¿La persona que contó la historia get less visual information? obtuvo menos información visual? Did the person who attended to the story ¿La persona que escuchó la historia get more visual information? obtuvo más información visual? Which got more visual information? ¿Cuál de los dos? The pitcher or the catcher? ¿El pitcher o el catcher? The dos. They both got the same. Los dos obtuvieron la misma posibilidad de And observar. what are the 3 rules of storytelling? ¿Y cuáles son las 3 reglas para contar una historia? Observe. Observar, observar y So I observar. want the person who told the story Así que quiero que la persona que contó la historia to assess the person who observed. que evalúe a la persona que la observó. All right, okay. Okay, let's be fair. Seamos justos. Let's have you do both. Hagan ambos. Assess both yourself and your partner, Evalúense a sí mismos y a su compañero. and then share the answers. Y después compartan las respuestas. What did you see ¿Qué vieron that made you say that this person is extra punitive? que los llevó a decidir que la persona es, por ejemplo, extrapunitivo? What did you see that made you say this person is the youngest? ¿Qué fue lo que vieron que los llevó a pensar que la persona era la menor de su casa? And compare answers. ¿And what? Compare. Y comparen las respuestas. What did you see? ¿Qué vieron? Remember, there's no truth, only perspective. Recuerden que no hay verdades, solamente perspectivas. Okay, you have 15 minutes to do that. Tienen 15 minutos para hacerlo. Have you read Sherlock Holmes books? Whose? Sherlock Holmes books. Yeah. How did you do? ¿Cómo les fue? Even with little information, you can still do well. Aún si disponen de poca información, pueden hacerlo correctamente. Okay, let's go over these. Vamos a revisarlo. And also, this information is in Terapia Cortada y Medida. Esta información está en el libro de terapia cortada a la medida. So if you want to review it, you can read it in the book. Así que si quieren repasarlo, pueden leerlo en el libro. How many people in this room are oldest or only children?
¿Cuántos de los aquí presentes son los mayores o hijos únicos? Yeah. So now, in a culture where there are large families, En una cultura en donde las familias tienden a ser grandes, that's an numerosas, extraordinary percentage. ese es un porcentaje muy grande el que se da aquí en este salón. Why would we expect that there's more oldest children in this room? ¿Por qué podríamos esperar que hubiera más hijos mayores en este lugar? Yolanda, are you oldest? Now I understand. Sí, sí. More responsible? Más responsables. More demanding? More perfectionistic? Protective, yes. Caregivers, ¿cómo se dice? Caregiver, Que caretaker. se preocupan de los demás, que protegen. Oldest or only children tend to be more shy, Los hijos mayores o únicos tienden a ser más tímidos, more intellectual, más intelectuales and more caretaking. y más protectores. Middle children, Los hijos de en medio. Yolanda has a question. wait 1 second, wait. Middle children Los hijos de en medio tend to be more friendly, tienden a ser más amistosos, more artistic, más artísticos and more rebellious. y más rebeldes. Younger children tend to be more compliant. Y los más pequeños tienden a ser más complacientes. A study was done in Germany Se hizo un estudio en Alemania and then extended throughout the world. y se extendió a lo largo del mundo. And it was done by Walter Thomann, Lo hizo Walter Thomann, and a German researcher. que es un investigador alemán. There's a lot of work on birth order. Y desarrolló un trabajo muy amplio en el número, en los nacimientos. But Walter Thomann did a book called Family Constellation. Escribió un libro que se llama La constelación familiar. And he said that if an older brother with younger sisters, y dice que si hay este patrón de hermano mayor con hermanas menores, married a younger sister who had an older brother, es muy posible que se case con una que sea hija menor que tenga un hermano mayor. This marriage is very stable. Y este tipo de matrimonio es muy estable. There's a very low divorce rate. Hay muy pocos divorcios, muy poca tasa de divorcios. But if an older brother of brothers Pero si el hermano mayor de hombres, de hermanos menores, marries an older sister of se casa sisters, con la hija mayor they que should tiene have hermanas, a prenuptial agreement. deben tener un acuerdo prenupcial. Because the divorce rate is very high. Hijo mayor con hermanos, hija mayor con hermanas. And he found that this was true across cultures. Y se dieron cuenta de que esto era cierto en varias culturas. So this characteristic of oldest or only Esta característica de ser el mayor o de ser hijo único was one that was important to Erickson. era importante para Erickson. Because when people went to visit him, Porque cuando las personas iban a visitarlo, they would have to write down their name and address, tenían que cuando se registraban tenían que poner su nombre y number dirección, of brothers and sisters, names and ages. número de hermanos y hermanas, edades y nombres.
Erickson seemed to believe Erickson parecía creer that you would talk differently to an oldest child que tú le hablarías diferente al hijo mayor than you would to a youngest. de lo que lo harías con el menor. If we were giving a task, Si estuviéramos asignando una tarea, we might say to the oldest child, podríamos decirle al que es hijo mayor, here's a responsibility. aquí tienes una responsabilidad. If we were doing symptom prescription, Si estuviéramos haciendo prescripción de síntoma, be more depressed. sé más depresivo. For the youngest child, Y para el menor, they would do it. lo harían. They would do what? They would do the assignment. Harían el trabajo, harían la tarea. But then they would gain control of their symptom. Y entonces tomarían control de su síntoma. If we were doing symptom prescription for a middle child, Si estuviéramos haciendo prescripción del síntoma para el hijo del medio, be more depressed, si le dijéramos, deprímete más, they would rebel. se rebelarían. Because younger children tend to be more compliant, Porque los hijos menores tienden a ser más complacientes and middle children tend to be more defiant. y los del medio tienden a ser más desafiantes. Now, these are statistical averages. Estas son promedios estadísticos These are not truths. y no son verdades absolutas. Because in one family, maybe there was illness, the oldest. Porque tal vez en alguna familia el hijo mayor estaba enfermo. In some cultures, an oldest boy is treated differently than an oldest girl. En algunas culturas el hijo mayor es tratado en forma diferente que la hija mayor. If there's more than 5 years difference, Si hay más de 5 años de diferencia entre un hijo y el otro, it creates a difference. crea una diferencia. So these are just averages. Así que estos son promedios. I once heard Paul Watzlawick speak at a meeting Una vez escuchó a un poeta hablar, of Paul Watzlawick, researchers, hablando a un auditorio de investigadores, and he said in his charming Austrian accent, y él dijo con su encantador acento austriaco, statistics are like a bikini. las estadísticas son como el bikini. What they show is interesting, Lo que muestran es interesante, but what they cover up is crucial. pero lo que cubren es lo que resulta crucial. Okay, rural or urban? Rural o urbano, que a Did nosotros I no nos hace grow mucho up in a sentido. rural or urban environment? Yo crecí, bueno, pregunta, ¿dónde How creció? many people say rural? How many say urban? I grew up in New York City. Crecí en la ciudad de Nueva York. If you were from the United States, Si ustedes fueran de los Estados Unidos, you would know immediately. lo sabrían de inmediato. But how should you know that I grew up in the city? Pero ¿cómo podrían saber ustedes que yo crecí en la ciudad? My accent is true. Mi acento, My manner, yes. su manera What de about my manner? vestir, My tie, su corbata, yes. The way that I dress la forma en que visto, is more of an urban style. es más de un estilo citadino. The words that I use, El tipo de palabras que uso, I use urban metaphors. yo ocupo metáforas citadinas. You don't hear me using too many rural metaphors. No me escuchan utilizando muchas metáforas de la vida rural. I don't say great idea. Yo no digo gran idea. I jumped on that quicker than a chicken on a bug. Yo persigo esa idea más rápido que un pollo, ¿qué? A un insecto. Sí. And so Luz, let's see. Was Erickson a rural man? What
What? Erickson, was he a Erickson rural was a man? rural Because he used man. a lot of metaphors regarding that. Lot of rural Erickson metaphors. sí era un hombre de campo. Yes. Carl Whitaker grew up on a farm. Y Carl Whitaker creció en una granja. Virginia Satir. Virginia Satir también. Very different style to the therapy. Y tienen un estilo muy diferente de terapia. Whitaker said that growing up on a farm was great training for being a therapist. Whitaker decía que haber crecido en una granja era un gran entrenamiento para ser terapeuta. Because if you're going to be a therapist, you should have great skill porque si tú vas a ser terapeuta necesitas tener habilidades at shoveling bullshit. Para palear shit. Estiércol, ok. How else do you know that I grew up in the city? ¿Qué más elementos tienen ustedes para saber que nací en la ciudad? These hands have never worked. Estas manos nunca han trabajado. So let's say that you're going to do an induction of hypnosis with me. Digamos que me van a hacer a mí una inducción hipnótica. Would you use fantasy? ¿Usarían la fantasía? Would you say, Jeff, close your eyes. You're in a beautiful meadow. Dirían, Jeff, cierra tus ojos, estás en un lindo campo. The cows are grazing in the field. Las vacas están pastando en la colina. I might go into a trance. Puede ser que entre en trance, but it would be out of boredom. Pero va a ser por aburrimiento. So would you say to me, Jeff, close your eyes? O me dirían, Jeff, cierra tus ojos. You're in a concrete playground. Estás en un patio de concreto, en un patio de juegos de concreto. You can hear the beeping of the horns. Puedes escuchar los claxonazos. You can smell the pollution. Puedes oler la contaminación. I say, wow. Y yo digo, wow. Because now you're speaking the language of my youth. Porque entonces estás hablando en el lenguaje de mi juventud. You're speaking my experiential language. Estás hablando de mi lenguaje experiencial. So we can use these categories. Así que podemos usar estas categorías to speak the patient's experiential language. Para hablar con el lenguaje experiencial del paciente. This was a question the other day. Esta era una pregunta the experiential language? En alguna otra ocasión. ¿Cómo es que hablas sobre este lenguaje experiencial? This is one answer. Esta es una respuesta. Now, there's a difference between people who grow up in the city. Hay una diferencia entre las personas que crecieron en la ciudad and people who grow up in the country. Y personas que crecieron en poblaciones más pequeñas. If you grow up in the city, you have an attitude now. Si creciste en la ciudad, tienes una actitud de enfatizar el ahora. I want it now. Lo quiero ahora mismo. If a city boy wants a tomato, si un chico de ciudad quiere un tomate, I want it now. Lo quiere en ese momento. Go to the store and get it. Va al supermercado y lo compra. If you have a rural attitude, pero si tienes una actitud más rural, you hoe the ground. Tú tienes que trabajar la tierra. You fertilize it. Fertilizarla. You plant the seed. Plantar la semilla. You grow a tomato tree. Y desarrollas una planta de tomate. I corrected. I grew up in the rural area. City girl. Sí, a ver, él dijo un árbol de tomate, pero yo obviamente sé que los tomates no crecen en árboles y dije planta de tomate. So Erickson was a rural person. Erickson era una persona campirana. When just before he died, un poco antes de morir, fui a visitarlo. And his
daughter came with his 26th grandchild. Y llegó su hija con el nieto de Erickson de 26 años. No, 26th grandchild. Su nieto número 27, 27avo. So Erickson had 4 boys and 4 girls. Erickson tenía 4 hijas y 4 hijos. 13 male grandchildren and 13 female grandchildren. 13 nietos y 13 nietas. It was the only balanced thing he did in his life. Era la única cosa balanceada que hizo en su vida. And I took a picture. Y tomé una fotografía. And Erickson would not take the picture until he had a carving, a wood carving in his hand. Y Erickson no quiso que se tomara la fotografía hasta que fue por una figura tallada de madera. For her, Laurel was the grandchild. La nieta se llamaba Laura. And for Laurel. Laurel. Yeah, Laurel, that's the bueno, name. Laurel, así Laurel. se llamaba, ni modo. And Laurel, for Laurel's first birthday, Erickson gave her a carving of an owl. Cuando ella cumplió 1 año, le regaló una talla de un búho. Because she had a powerful cry. Porque ella tenía un llanto muy potente. And her mother called her Screech. Y su mamá le llamaba pues como gritona o algo así. And screech is the sound of an owl. Y screech es el sonido que hace un búho. What do you say? What do we say in Spanish? What's the sound of an owl? What? No. You know, we say, in English we say, who. En inglés decimos who. Or screech. O screech. Okay. So before he had the picture, y antes de que tomara la fotografía, Erickson cradled the baby, Erickson cargó a la bebé, sat in his wheelchair, se sentó en su silla de ruedas and held the owl. y sostuvo el búho. Then I could take the picture. Y hasta ese momento me permitió que tomara la fotografía. In the middle of a discussion, A la mitad de la discusión, Erickson said, Jeff, I had you take the picture with the owl. Le explicó, Jeff, yo te pedí que tomaras la fotografía con el búho. Just think. Piensa, In 16 years, dentro de 16 años, when I'm long dead, cuando yo ya haya muerto, which happens to be 1996, esto sucedió en 1900... que predijo que iba a ser en el 96. Laurel will look at that picture Laurel va a ver esa foto and she'll see the little baby y va a ver al pequeño bebé and she'll see the owl. y va a ver al búho. And that will mix together with her feelings of being grown up and in high school. Y esto se va a mezclar con sus sentimientos de haber crecido, de estar en la preparatoria. And you'll see how those memories fit together. Y va a ver cómo esos recuerdos embonan unos con otros. And the addition of that ironwood owl Y la adición de esta figura del búho adds tremendous humanness to that picture. le agrega un elemento humanista muy grande a esa fotografía. So there was Erickson, a farm boy, Así que ahí teníamos a Erickson, un chico de granja, thinking about an intervention 16 years into the future. pensando en una intervención 16 años más adelante en el tiempo. But he also had a father Pero él también tenía un padre who was planting baby fruit trees que plantó plantitas de fruta, When de he was árboles 90. frutales, cuando tenía 90 años, because he wanted to see them bear fruit. porque quería verlos producir frutas. So this is that rural attitude. Esta es la actitud de la gente de campo, What happens over time. lo que sucede al paso del tiempo. And especially when we have modern techniques from NLP, from Erickson, Y especialmente cuando tenemos técnicas modernas de PNL con Erickson, we have to keep in mind tenemos que mantener en mente what happens to people over time.
¿Qué es lo que le pasa a la gente a lo largo del tiempo? And sometimes we need to make interventions that will not take effect until way in the future. Algunas veces debemos hacer intervenciones que vayan a dar sus frutos solamente con el paso del tiempo. And rural and urban people have different ways of experiencing time. Las personas que crecen en la ciudad y las que crecen en el campo tienen diferentes maneras de experimentar el tiempo. Now, Ahora, intropunitive versus extrapunitive. intrapunitivo contra extrapunitivo. If you're going to give hypnosis to an intropunitive person, Si van a hipnotizar a una persona intrapunitiva, how do you say it? ¿qué le dicen? We're going to do hypnosis. Vamos a hacer hipnosis. This is going to be very hard on you, Y esto te va a costar mucho trabajo, but you can do it. pero puedes hacerlo. Dissociation statement. Afirmaciones de disociación. Your conscious mind can notice all of the mistakes you make. Tu mente consciente puede notar todos los errores que cometes, But your unconscious mind can make no mistake in enjoying trance. pero tu mente inconsciente no va a cometer ningún error al disfrutar el trance. If you're working with an extrapunitive person, Si estás trabajando con una persona extrapunitiva, your conscious mind notice all of the mistakes that I make. tu mente consciente puede notar todos los errores que yo voy a hacer, But your unconscious mind can make no mistake about going into trance. pero tu mente inconsciente no va a cometer ningún error al entrar en trance. We're going to do hypnosis. Vamos a hacer hipnosis. This is going to be very hard on me. Esto va a ser muy difícil para mí. Right? What if you have a patient who comes to you ¿Qué pasa si llega un paciente and you know that they're extrapunitive y que son extrapunitivos and they need to make a decision? y necesitan tomar una decisión? I'm an expert at making decisions. Yo soy experto en tomar You, decisiones. you have a very important decision. Tienes una decisión muy importante que You will tomar. make it on Saturday La vas a tomar el sábado, because you have to make it by Monday morning. porque tienes que tomarla para el lunes en la mañana. On Saturday, El sábado you will go to Squaw Peak, local vas mountain a in ir Phoenix. a una montaña que se llama el Pico Squat. It's a 45-minute climb, Es un ascenso de 45 minutos about 2 kilometers que implica más o menos 2 kilómetros and about 500 meters high. y tiene 500 metros de altura. Uh-huh. And you will go there on Saturday morning. Vas a ir ahí el sábado en la mañana, You will bring an orange. vas a traer una naranja, You need vitamin C. necesitas vitamina C, You will bring vanilla yogurt. vas a llevar yogur de vainilla You need protein. porque necesitas proteína, You will bring Coca-Cola, vas a llevar una Coca-Cola, not Pepsi. no Pepsi, You need caffeine. necesitas cafeína You will take 1 hour to climb the mountain. y te vas a tomar una hora para subir la montaña, You will start at 7 in the morning vas a empezar a las 7 de la mañana and you will sit on the top at 8 o'clock, y vas a estar en la cima a las 8 en punto. eat your food, Te vas a comer lo que And llevas de comida then by the time you go down to the bottom of the mountain, y para cuando llegues abajo de la montaña you will have made the decision. vas a haber tomado la decisión. I'm an expert, Yo soy un experto you do it. y hazlo. The patient comes back El paciente regresa and says, that was the stupidest assignment I have ever heard. y le dijo, es la tarea más estúpida que he tenido que hacer en mi vida. I hate yogurt. Me choca el yogur, I'm allergic to oranges. soy alérgico a las And naranjas I drink Pepsi Cola. y yo bebo con Pepsi Cola. And I was not going to climb that mountain. Y yo no pensaba subir esa montaña. But Pero here's what I decided. esto fue lo que decidí. Because you know that the person is going to reject things. Porque tú de antemano sabes que la persona va a rechazar lo que le ofrezcas. Because they are extra punitive. Porque tienden a poner la culpa en los demás. So you give them things to reject. Así que denles cosas que rechacen.
Because you know that they will reject things. Porque sabes que las van a rechazar. I do this all the time. Yo hago esto todo el tiempo. When I have an extra punitive person, Cuando tengo una persona extrapunitiva, I say, here's 3 assignments. le digo, aquí tienes 3 tareas, Choose the one that you want to elige la que tú quieras and do one of them. y haz una de ellas. But do not do all 3. Pero no hagas las 3. Let them reject Permíteles que rechacen, because that's their extra punitive style. porque ese es su estilo extrapunitivo. Okay, let's take a short break Vamos a tomar un pequeño and descanso. finish this. Then we see the movie. Vamos a of terminar Erickson. esto y luego Then we ver have la the película de Erickson. We have no lunch break today. Hoy no va a haber un descanso para la comida. Vamos a continuar At después about con la terapia. 1:30, we'll take a little break for fruit. A la 1:30 vamos a tener un pequeño descanso para tomar fruta. And then at about 2 o'clock, we will do the demonstration. Y a las 2 más o menos vamos a hacer la And it's demostración. Claudia? Claudia has volunteered for the demonstration. Claudia va a ser nuestra voluntaria para la So intervención. we'll just finish this. Let's just take a 10-minute break. Vamos a tomar un descanso de 10 minutos. Who likes homeostasis? Para quien gusta de la homeostasis, Here's a way to achieve more stability. esta es una forma de lograr más estabilidad. Okay. And then one up and one down. Y para el caso del que está arriba y está abajo, Remember, the one-up person controls and defines the relationship. recuerden que la persona que está arriba controla y define la relación. The one-down person responds. Y la persona que está abajo responde. Now, one up and one down is a complementary relationship. El que uno esté arriba y otro abajo constituye una relación complementaria Named by Bateson. que es designada por Bateson. And this is a stable relationship. Es una relación estable. One person says to the other, Una persona le dice a la otra, I'm studying psychoanalysis. estoy estudiando psicoanálisis. What are you studying? ¿Qué estás estudiando? I'm studying the work of Otto Kernberg. Estoy estudiando el trabajo de Adolf Kirchberg. Teach me about it. Dime de qué se trata, enséñame. Complementary relationship. Es una relación complementaria. Somebody's one up, somebody's one Alguien down. está arriba y el otro está abajo. Another type of relationship Otro tipo de relación is symmetric. es la simétrica, Relationship between equals. relación entre iguales. I'm studying psychoanalysis. Yo estoy estudiando psicoanálisis. I'm studying psychoanalysis. Yo también estoy estudiando psicoanálisis. I'm studying Otto Kernberg. Yo estoy estudiando a Adolf Kirchberg. I'm studying Margaret Mahler. Yo estoy estudiando a Margaret Madler. Well, Otto Kernberg has the most intelligent exposition of projective identification. Adolf, quién sabe qué tiene la teoría más interesante sobre proyecciones. Well, Margaret Mahler wrote an earlier paper about projective identification. Bueno, Margaret en realidad produjo un reporte más pronto antes que Rudolph. Well, Otto Kernberg said that projective identification happens at the age of 5. Bueno, Arnold dice que esta proyección empieza a la edad de 5 años. Margaret Mahler says it happened at 3. Margaret dice que empieza a los 3. This is an escalating relationship. Es una relación de escaladas It ends in only one of 3 ways. y termina de una de 3 formas. It explodes. Explota, You don't know anything. tú no sabes nada. Now, a problem with that is that it could explode into violence. Un problema con esto es que puede explotar de una manera violenta. The wife could say, Christmas is coming,
La esposa puede decir, la Navidad se acerca. And the husband can get violent. Y el esposo puede violentarse. Because he takes that as an escalation. Porque él toma eso como una escalada. Because last year she wouldn't go to his parents. Porque el año pasado ella no fue al pasar la Navidad a casa de los padres de él. So couples are capable of escalating into violence very quickly. Así que las parejas son capaces de entrar en esta escalada de violencia muy rápido. Or the relationship can become complementary. O bien la relación puede volverse complementaria. What did Kernberg say about projective identification? ¿Qué fue lo que dijo Carl, no sé quién, acerca de la identificación? Bueno, los nombres no se me quedan. Or the relationship can have a governor. O bien la relación puede tener alguien que la gobierne. A governor is like a device on a car that it prevents the accelerator from going too far. Ok. Un gobernador es como en los coches cuando hay algo que impide que la velocidad exceda cierto límite. So, two strong people gente que es muy fuerte maintain a symmetric relationship mantiene una relación simétrica by not letting the tension go too high. A partir de no permitir que la tensión se eleve demasiado. They argue about psychoanalysis. Discuten acerca del psicoanálisis. One person gets very tense. Uno de ellos queda muy tenso. And the other person says, let's talk about football. Y la otra persona dice, hablemos de fútbol. I think that the best football team is Mexico. Yo creo que el mejor equipo de fútbol es México. I think the best football team is Brazil. Creo que el mejor es Brasil. And then they argue back and forth. Y entonces discuten una y otra vez. Up into a certain level of tension. Hasta que llegan a cierto nivel de tensión. And then they stop. Y entonces se detienen. Because they have a governor. Porque tienen, ¿alguien sabe la palabra? So un gobernador. Sometimes with this kind of couple, regulador. Yeah, that's good. Sometimes with this kind of couple, algunas veces con este tipo de parejas, you give them a governor. Le das un gobernador. You say to the husband, le pides al esposo, when you hear your wife sigh, cuando tú escuches que tu esposa suspira, change the subject. Cambia el tema. You say to the wife, y le dices a la esposa, when you see your husband scratch his head, cuando tú veas que tu esposo empieza a jalarse los pelos, change the subject. Cambia el tema. And you give them a governor. Y entonces les das un gobernador. That prevents the system from exploding. Que impide que el sistema explote. A problem with one up and one down. Un problema con este modelo de uno arriba, uno abajo. Is that it is biological. Es que es biológico. And determined very early in a relationship. Y se determina muy pronto en la relación. In this relationship, I am one up. En esta relación yo estoy arriba. But then if I come off stage, pero si yo me bajo del escenario, you teach me about NLP. Ustedes me pueden enseñar sobre PNL. I am one down. Y entonces yo paso abajo. Flexibility. Flexibilidad. Not everyone has that flexibility. Y no todo mundo tiene esa flexibilidad. Some people have to be one up. Algunas personas tienen que estar todo el tiempo arriba. I met a French professor. Yo conocí un profesor de francés. We sat in his library. Nos sentamos en su biblioteca. Drinking cognac. Bebiendo cognac. Under his personally autographed picture from Charles de Gaulle. Debajo de una foto donde él aparecía con Charles de Gaulle. And he corrected my English. Y él se la pasó corrigiendo mi inglés. Incorrectly. Incorrectamente. But he was the professor. Pero era un profesor. So he was right. Así que estaba en lo correcto. He was one up. Estaba arriba. Erickson was a one up. Erickson era alguien que también estaba arriba. He was always one up. Él estaba siempre arriba. Like a guru. Como un gurú. Like John Wayne. Como John Wayne.
Erickson was standing out in the dusty street with his guns on. Erickson aparecía en las calles con sus pistolas a los lados. Because he knew that he was faster than anyone. Porque sabía que era más rápido que cualquiera. He was always one up. Siempre estaba arriba. I put Erickson one down once. En alguna ocasión yo puse a Erickson abajo. I made a pun. Hice un wordplay. un juego de palabras. And I put him one down. Y lo puse abajo. And it took him 2 seconds. Y le tomó 2 minutos. To make a better pun. 2 segundos. Volver a ponerse arriba. Some people have to be one down. Algunas personas tienen que estar abajo. Whitaker was great at doing therapy from a one down position. Whitaker era muy bueno para hacer la terapia estando en esta posición de abajo. In 1980, I met him in Philadelphia. Lo conocí en Filadelfia en 1980. And I spent 3 days with him. Y estuve 3 días con él. And we had a master's class that I attended. Ahí tuvimos una clase de avanzado a la que yo fui. You had to be a family therapist for 15 years. Tienes que ser un terapeuta familiar por 15 años to be in the class. Para estar en la clase. Who was a family therapist for 15 years in 1980? ¿Quién llevaba ya 15 años de terapia familiar en ese año? So they brought in a schizophrenic young boy from the ward. Así que trajeron a un chico esquizofrénico de la guerra. And we sat in a fishbowl. Y nos sentamos en una pecera. So there was no one-way glass. Así que no había no one-way mirror. Era una cámara de GC. The family came into the room. No había. Sat around. La familia llegó y se sentó ahí. And the family is completely crazy. La familia estaba totalmente loca. Totally disorganized. Completamente desorganizada. Whitaker falls asleep. Whitaker se durmió. And then he wakes up and talks. Y después despertó y empezó a hablar con ellos. Then he falls asleep again. Y volvió a dormirse. The father says, "Why did you do that?" Y el padre le preguntó, ¿por qué haces eso? I always fall asleep when I get anxious. Y le dijo, yo siempre me duermo cuando tengo ansiedad. A little while later, he falls asleep again. Un poco más adelante volvió a quedarse dormido. He tells the family his dream. Y les contó a la familia sobre su sueño. He falls asleep again. Se vuelve a dormir. Tells the family another dream. Y les cuenta su otro sueño. Meanwhile, the family starts getting very organized. Y mientras tanto la familia empieza a organizarse. They start having a very sane conversation. Y empiezan a conversar de una manera muy sana. The schizophrenic stops being schizophrenic. El esquizofrénico deja de comportarse esquizofrénicamente. The family hugs Whitaker. Y la familia abraza a Whitaker. Hugs each other. Se abrazan unos a otros. And they leave. Y se van. The students are completely los estudiantes perplexed. Estaban perplejos. What just happened? ¿Qué fue lo que sucedió aquí? And Carl says, "Oh well, craziness." Y Carl dijo, bueno, la locura occupies one position. Solamente ocupa una posición in a social system. En el sistema social. So if the therapist acts crazy, así que si el terapeuta actúa de una manera loca, what choice does the family have? La familia ya no tiene elección. They can only act sane. Lo único que les queda es actuar sanamente. So you couldn't one down Whitaker. Así que tú no podías poner a Whitaker abajo. He could do therapy from a one down position. Porque él podía hacerlo desde la posición de abajo. You couldn't one up Erickson. Y tú no podías superar, ponerte arriba de Erickson. Some people have to be one down. Algunas personas tienen que estar abajo. My grandmother. Mi abuela. Dearly departed. Que ya partió. Grandma, how are you? Hola, abuelita. Oh, not so well. No muy bien. Oh, well, what's wrong? ¿Qué pasa? ¿Qué está mal? Oh, I'm lonely. Estoy sola. And my feet hurt. Y me duelen los pies. Well, Grandma, why don't you go down to the park and meet people?
¿Por qué no bajas al parque y conoces gente? Oh, it's too far to walk. Está muy lejos como para que yo camine hasta allá. And my feet hurt. Y me duelen los pies. Well, Grandma, why don't you invite people up to your apartment? Bueno, abuela, entonces ¿por qué no invitas a gente a que venga a visitarte a tu apartamento? Oh, it's always too dirty. I can't clean it. Siempre está sucio. Yo no puedo limpiarlo y me duelen los pies. Well, Grandma, why don't you talk to people on the telephone? Bueno, ¿por qué no les hablas por teléfono? Oh, you know, my hearing isn't as good as it used to be. Ay, sabes, ya no escucho tan bien como solía. And my feet hurt. Y me duelen los pies. And then Grandma becomes a PMS. Y entonces la abuela se convierte en un PMS. Oh. PMS. This is a new diagnosis. Este es un nuevo diagnóstico. Poor, miserable shit. Tengo unos prejuicios horrorosos. Una mierda. Una miserable y desventurada mierda. But Grandma is one down. Pero Grandma está abajo. But she is the one who is controlling and defining the relationship. Pero ella está controlando y definiendo la situación. So Gregory Bateson called this position meta-complementary. Así que Gregory Bateson llamó a esta posición meta-complementaria. You go one down to be one up. Tiene que haber alguien que esté abajo para que otro esté arriba. And every symptom is a meta-complementary bind. Y cada síntoma es un vínculo metacomplementario. The person gets to be one up. La persona que está arriba by being one down. Necesita otro que esté abajo. ¿No? ¿Cómo es? Ok. So, toma la posición de abajo para después estar arriba. Gracias. So she is afraid to go into the store. Ella tiene miedo de ir a la tienda. So she's one down. Así que se pone abajo. But he has to do all of the shopping. Pero él tiene que hacer las compras. So she's one up. Así que entonces ella es la que está arriba. Right? In psychoanalysis we call this secondary gain. En psicoanálisis le llamamos a esto ganancia secundaria. But if you say to someone you're getting secondary gain, pero si tú le dices a alguien que está teniendo ganancia secundaria, it doesn't help. No le ayuda. So again, you give them a task. Así que de nuevo lo que haces es darles una tarea. Erickson was working with a couple. Erickson estaba en una ocasión trabajando con una pareja. They had a family business. Tenían un negocio familiar. The wife was complaining. Y la esposa se quejaba. The husband was incompetent. Él decía que el esposo era incompetente. So she had to do both the business and the family. Así que tenía que hacerse cargo tanto del negocio como de la familia. So Erickson said, well, why don't you go to work 15 minutes late? Así que Erickson le sugirió a ella que se presentara a trabajar 15 minutos más tarde. You need the rest. Necesitas descansar. Your husband can't possibly do that much damage in 15 minutes. Tu esposo no tendrá la capacidad de dañar tanto las cosas en solo 15 minutos. So she came 15 minutes late. Así que ella estuvo de acuerdo con llegar 15 minutos más tarde. Estaba So bien. she came 20 minutes late. Y después llegó 20 minutos más tarde. Half an hour late. Media hora. An hour late. Una hora. The relationship improved. La relación mejoró. So rather than talking about it, así que más que hablar de eso, you give tasks to change the hierarchy. Les das tareas para modificar la jerarquía. When there are problems in the hierarchy, cuando hay problemas en la jerarquía, it's a good thing to do to give tasks. Es una buena idea dar tareas. Okay. Now, just one last example. Un último ejemplo. One up and one down. Uno arriba y otro abajo. Are you right-thumbed or left-thumbed, and can you prove it?
¿Tú eres diestro de dedo gordo o zurdo de dedo gordo y puedes probarlo? Right? Think so? Okay, do this. Which is on top? Okay, now try changing the position of your fingers one. How does that feel? ¿Cómo se siente si lo cambian de la manera natural? Some people are right-thumbed. Algunos ponen el dedo gordo arriba y a otros abajo. How many people are right-thumbed? ¿Cuántos son de dedo derecho de predominancia? ¿Cuántos son izquierdos? Half and half. Yeah. Sí, cuando tú entrecruzas tus dedos, ¿de qué mano queda el dedo gordo arriba? So some people are right-eyed. Algunas personas son de ojo derecho, de predominancia de ojo derecho. Right-winked. Y de parpadeo derecho. Right-armed. Brazo derecho. Right-legged. Pierna derecha. Our behavior is lateralized. Nuestro comportamiento también está lateralizado. So in the exercise yesterday, así que en el ejercicio de ayer, I said sit back to back. Yo les pedí que se pusieran espalda con espalda. One person turned their head to the right. Una persona giró la cabeza hacia la izquierda, hacia la derecha. The other person turned their head to the right. Y el otro también lo atendió a la derecha. And somebody had to accommodate. Y alguien tuvo que acomodarse. One down. Uno abajo. Yet there were 3 groups. Había 3 parejas, sin embargo, that did not accommodate. Que no se acomodaron. When we looked and we saw, cuando los vimos, there were only 3 pairs. Había solamente 3 parejas de entre One todo el was grupo. like this. Uno estaba así. And the other was like this. Y el otro así. Do you remember? Yeah, sure. Okay, we will now embarrass you. Y ahora vamos a avergonzarlos. Pusimos mucha atención sobre quiénes eran. No era Víctor. Victor was one? Ajá. Yes. Yes, you did it. Tú, de la barba. Ajá. Yes, see? You did it. So that was a symmetrical relationship. Esa fue una relación simétrica la que establecieron. Nobody was going to be one up. Ninguno de los dos iba a permitir que el otro estuviera arriba. It was going to be a symmetric relationship. Iba a ser una relación simétrica. Between equals. Entre iguales. Okay. So now you even have a better. So if you're doing hypnosis with a one-up person. Así que si están haciendo hipnosis con una persona que está arriba. You see the wall. ¿Ves la pared? Look in that direction. Mira en esa dirección. If you're doing hypnosis with a one-down person. Si estás haciendo hipnosis con una persona abajo. Look at the wall. Mira la pared. See the fire alarm. Ve la alarma contra el fuego. Look at the space inside. Y ve al espacio que hay en medio. There's a little dark spot. Hay una pequeña manchita negra. Stare at that. Quédatele viendo. So with a one-up person, you give them a field to play in. Con la persona que le gusta estar arriba le dan un campo más amplio para que puedan interactuar. You're very specific. Y con el que está abajo tienes que ser más específico. Okay. So now we can use all of these categories. Ahora podemos usar todas estas categorías. If you wanted to be depressed, si quisieran estar deprimidos, a good way to do that, una buena manera de lograrlo, could be to be internal, podría ser interno, to be tactile, táctil, to amplify the negative, amplificar lo negativo, to be intrapunitive, ser intrapunitivo, to absorb energy, absorber energía, and to be protective, ser protector, and to be one down. Pasivo, pensaría yo que es más. Y el último, estar abajo. So now you have goals for the therapy. Y ya tienen sus metas para la terapia. Use your technique to help the person be more
Thank you. Use your technique to help the person be more external. Usen la técnica para ayudar a la persona a ser más externo, more visual, más visual, more balanced, más balanceado, more balanced, más balanceado, emit energy, para que emita energía, adventure, que sea más audaz and be more one-up. y que sea, ¿what? Hay que esté arriba. So you can help, so now you can use these categories to form the goals for the therapy. Pueden entonces usar estas categorías para elaborar la meta de la terapia. Because if you're external, porque si eres externo, visual, visual, not blaming yourself or others, si no te culpas a ti mismo ni a los otros, magnifying the positive, magnificas lo positivo, emitting energy, emites energía, and being adventuresome, y eres audaz, you aventurero, cannot be depressed. no puedes estar deprimido. So every depressed patient has these characteristics. Así que todo paciente deprimido tiene el primer bloque de And características. then you can use the hypnosis to help to develop them. Y tú puedes usar la hipnosis para ayudarlos a desarrollar las otras tendencias To wake opuestas the patient up. y despertar al paciente. When I return in March, Cuando vuelva en marzo, we're going to do more of this. vamos a volver sobre esto. Right now, it's enough for you to think, Por el momento es suficiente que sepan as you're doing the absorption, que mientras están haciendo la absorción, tailor to the unique style of the individual. córtenla a la medida del estilo particular del individuo. Okay. I want to switch now to looking at the, oh yes, so the depressed patient, Si estás trabajando con un paciente depresivo, you may give a task to be more external. puedes darle una tarea que le implique ser más externo, You may use hypnosis to be more visual. puedes usar la hipnosis para que sea más visual, Use reframing to be more of an enhancer. usar reencuadres para que tienda a amplificar más, Use symbols to help the person be more balanced in blame. usar símbolos para que él pueda ser más balanceado en esto de asignación Use de culpa, indirect suggestion to help the person emit energy. usar sugerencias indirectas para que la persona emite energía. The idea would be to take one, try to make a change in one area. La idea es hacer un esfuerzo para que vaya cambiando en cada una de las áreas And make the minimally significant systemic intervention. y hacer una intervención, la intervención sistémica mínima. What is the smallest intervention that will change the system? ¿Cuál es la intervención más breve que puede modificar el sistema? Because the depression is a system, Porque la depresión es un sistema you don't have to change everything. y no tienes que cambiarlo todo. If you just change one or two, Si cambias uno o dos the elementos, system may change. el sistema completo puede cambiar. So we're not on to the therapy quite yet. Todavía no estamos centrados en la terapia. Right now we're still learning about the structure of hypnosis. Por ahora estamos todavía aprendiendo sobre la estructura But de la I want hipnosis to give you some indications. y quiero darles algunas indicaciones. One was the most out of balance. Yes. Which one was? The reason for determining which one is most out of balance Esa era la razón por la cual tenían que determinar en el punto 8 cuál de las características estaba más fuera de balance. is that I cannot keep track of all of these. Y es porque no puedes mantener como un registro de todas. So if I just keep track of the one that's most out of balance, Si yo me fijo en la que está más fuera de balance, then I can focus on that one. entonces puedo centrarme en esa. Donde no fuera la depresión, sino se usaran las categorías opuestas. Por ejemplo, en vez de alguien que es muy externo, digo al revés, muy interno, no, muy externo,
¿En qué convendría llevarlo más interno? If you have an acting out adolescent, Si tienes un adolescente, ¿qué sería? Como rebelde, impulsivo. if you want to be a juvenile delinquent, Si quieres ser un delincuente juvenil, then a good idea is to be diffuse, una buena idea es ser difuso, reduce stimulation, reducir los estímulos, so then you need more stimulation, de tal manera que necesites más estímulos, to be an emitter of energy, un emisor de energía, to be overly adventuresome, ser demasiado audaz, and to temerario, be interested in stress. y estar interesado en el estrés. If you do these things, Si haces estas cosas, you can be a problem student puedes ser un estudiante problema or a problem child. o un niño problema. So then you can give other tasks, Así que puedes dar otras tareas, just hypnosis. If you can interest this child con la hipnosis, si tú puedes lograr que el niño se interese in going into trance, en entrar en trance or in doing meditation, o en hacer meditación or in biofeedback, o en ¿qué? Biorretroalimentación, it might be a significant intervention puede convertirse en una intervención significativa because it disrupts the ongoing pattern porque interrumpe el patrón que está teniendo lugar that maintains the problem. y que mantiene el problema. So, okay, I want you to see this video of Erickson Ahora quiero que vean esta película de Erickson because we're going to see the language of hypnosis. porque vamos a ver el lenguaje hipnótico. And it is an old video, Es una película muy vieja and not so easy to understand y no es muy fácil de entender because it's from a film porque fue tomada de una película and thank you. I found the film in Erickson's home Yo me encontré esta cinta en casa de Erickson and asked him if I could use it. y le pedí permiso de utilizarla. And he said, of course. Y él dijo que por supuesto. It's not a good example of Erickson No es un buen ejemplo de Erickson because he was very ill the day of the filming. porque ese día que se hizo la filmación él se sentía muy enfermo. A pharmaceutical company Una compañía farmacéutica gave money to allow the film to be made. le dio dinero para permitir que se hiciera la grabación. It was 1964 Fue en 1964 and before video. y antes de que existieran las videos. So they were making 16mm film Así que fue hecho en un formato de 16 milímetros. at a meeting of the American Society of Clinical Hypnosis. En una reunión de la Sociedad Médica de Hipnosis. And at the time, there weren't so many psychologists. Y en esa época no había tantos psicólogos. So most of the people in the audience were physicians, Así que la mayor parte de la gente en la audiencia eran médicos, internal medicine doctors. médicos internistas. And Erickson had 5 women to work with Y Erickson trabajó con 5 mujeres in 30 minutes en 30 minutos to demonstrate hypnosis. para demostrar la hipnosis. And there's no therapy. No hay terapia. He was not asked to do a therapy demonstration. No le pidieron que hiciera una demostración terapéutica. So we will see Erickson in 64 Así que vamos a ver a Erickson en 1964, when he was more powerful in his speech. cuando él era más poderoso en su lenguaje. When I come back in March, Cuando regrese en marzo, I'll bring videos of Erickson in later life
Voy a traerles videos de Erickson tiempo más adelante. And we will see more of the Erickson that I knew. Y vamos a ver al Erickson que yo conocí mejor. But what we want to learn from this Pero lo que queremos aprender de este video is about the language of hypnosis, es sobre el lenguaje hipnótico, where it came from, de dónde procede, the phenomenology of induction, la fenomenología de la inducción, making a rapid structural assessment, haciendo una evaluación estructural muy rápida and using that assessment to guide the treatment. y utilizando esa evaluación para guiar el tratamiento. And especially we're going to see an interactive trance. Y especialmente vamos a ver un trance interactivo. These are conversations, Estas son conversaciones, hypnotic conversations, conversaciones hipnóticas, not just monologues no solamente monólogos, like we have been doing. como hemos estado haciendo, They are dialogues. sino que son diálogos. And as quickly as possible, Y tan rápido como sea posible, you should learn this kind of method ustedes deben aprender este tipo de método so that you can do dialogues. para que puedan hacer diálogos. Uh-huh. Okay, so now I want you to remember the language of hypnosis. Quiero que recuerden el lenguaje hipnótico. We're going to see all of the different forms, Vamos a ver todas las diferentes formas and you will have to think very quickly y van a tener que pensar a mucha velocidad to even recognize them. para reconocerlas. And we have been, practicing with them. Hemos estado practicando con ellas, But Erickson will be so facile, so smooth, pero Erickson va a ser tan sutil, tan suave. that we are not to have to repeat Voy a repetir what Erickson says lo que diga Erickson so that Tere can do the translation. para que yo pueda hacer la traducción. It will be a little bit difficult, Va a ser un poco difícil, but I think we'll manage. pero nos las arreglaremos. No, because I'm not working on the subtitle one. This is the original. Dime, ¿has estado en trance alguna vez antes de ahora? Have you ever seen one? ¿Alguna vez has visto alguno? Do you know what it's like to go into hypnotic trance? ¿Sabes lo que significa entrar en trance? Do you know that you have to ¿Sabes que tienes que hacerlo todo por ti misma y que yo solamente me voy a sentar cómodamente a observarte? and I just sit by and enjoy watching you work? No, no he estado en trance antes. I'm really going to enjoy watching you work. Voy a disfrutar mucho verte trabajar. And the first thing I'm going to do is this. La primera cosa que voy a hacer es esta. Voy a tomar tu mano So you can look at it like para that. que tú puedas mirarla cómo se eleva. Y vas a caer en un sueño profundo. Okay, let's. Hypnotic trance, Dime, ¿has estado antes en trance? and it's the word before that makes it into a presupposition. La palabra antes es la que lo convierte en una presuposición. Before what? ¿Antes de qué? Before the one you're in right now, Antes de la que estás ahora mismo. right? Here is this woman Aquí está brought esta up on stage mujer que se lleva a la escena to work with Milton Erickson, para trabajar con Milton Erickson and she is completely focused. y ella está totalmente focalizada. So he has to wake her up a little bit Tiene que despertarla un poco before he can work with her. antes de poder trabajar con ella. Now, what was her response? ¿Cuál fue su respuesta?
What was her second response? ¿Cuál fue su segunda respuesta? What was her third response? Y la tercera. What do we have? ¿Qué tenemos aquí? No set. Un set no. Tell me, have you ever been in a hypnotic trance before? Dime, ¿has estado alguna vez en trance antes? Have you ever seen one? ¿Alguna vez has visto uno? Do you know what it's like to go into a hypnotic trance? ¿Sabes lo que significa entrar Do en you know trance? that you'll have to do all the work ¿Tú and I sabes? sit by and enjoy watching you work? Sabes que vas a tener que hacer todo el trabajo y que yo simplemente me voy a sentar a disfrutar viéndote trabajar. And then she laughs. Y entonces ella se ríe. Because if she says no, Porque si dice no, if she says yes, o si dice sí, it doesn't matter. no importa. Why use a no set first? ¿Por qué empieza él con un set no? Well, if the patient has any tendency to say no, Si el paciente tiene cualquier tendencia a decir no, make them say no to you. háganlos que te digan no. They can spend all of their no's. Pueden gastarse todos sus nos. Then they can say yes. Y a partir de ahí ya pueden decir sí. So it's a nice technique. Así que es una técnica muy buena. But it's so smooth Pero es tan sutil that we don't even realize that it's a technique. que ni siquiera nos damos cuenta de que es una técnica. And then he says, and the first thing is that I'm going to do is this. Y lo que él dice después, la primera cosa que yo voy a hacer es esta. I'm going to lift up your hand Voy a elevar tu brazo so you mano. can look at it. para que tú puedas mirarla. And look at it, it is an embedded command. Y mirarla es una orden encubierta. But as Erickson is lifting up her hand, Pero mientras Erickson eleva su mano, he's not looking at the hand. él no está viendo a la mano, He's looking at her. está viendo a la chica. And he's capturing her visual Y attention. está capturando su atención And visual. then using a little uncertain pressure with his hand. Y al mismo tiempo está usando una cierta presión medio incierta en su And mano, creating a little confusion with his hand. creando un poco de confusión con su mano And a little dissociation y un poco de disociación by looking at her, a partir de mirarla, but moving the hand. pero moviendo la mano. So it's as if he's saying to her, Es como si le estuviera diciendo, pay attention to me. ponme atención, Pay attention to every word I say. pon atención a cada palabra que yo diga, Pay attention to the way that I look at you. pon atención a la forma como yo te miro, Pay attention to changes in the tone of my voice. pon atención a los cambios en el tono de mi voz, Look at me. mírame, Pay attention to the sensation of my touch. pon atención a la sensación de mi tocamiento. So this was Milton Erickson, Así que este era Milton Erickson, a responsiveness generating machine. una máquina generadora de responsividad. Respond to my words, Responde a my mis sight, palabras, my touch. mi tocamiento, mi vista, mi And mirada. this is why I emphasize responsiveness, Y esto es la razón por la que yo enfatizo la responsividad, because this was how Erickson worked. porque así es como Erickson trabajaba. You use the hypnosis to open up the responsiveness. Utilizas la hipnosis para abrir la respuesta, la capacidad de respuesta. So every possible channel of output Así que cada canal posible de salida is a vehicle for response. es un vehículo para responder. And so then he says to her, close your eyes Entonces él le pide a ella que cierre sus ojos and go deeply, soundly asleep. y que vaya a un sueño profundo. That's a direct suggestion. Esa es una sugerencia directa. Erickson, of course, used direct suggestions. Erickson, desde luego que usaba sugestiones directas. And it's fine to use direct suggestions. Y está bien el usarlas. But that was an old style. Pero ese era un estilo más anticuado. I never heard Erickson say, go deeply, soundly asleep. A mí nunca me tocó oír a Erickson dar esta instrucción de entra en un sueño profundo. By the time I met him 9 years later, Cuando yo lo conocí 9 años más tarde, he was not using that old style anymore. él ya no usaba este estilo anticuado. Okay. Now let's watch what he does next Vamos a ver qué hace después. and get into this mentality.
para entrar en su mentalidad. How he will say X, Como él decía X mean Y, para significar to Y get the response. y conseguir la respuesta. So we have to see that she starts responding Debemos observar cómo ella empieza a responder to all of the subtlety of his communication. a todas las sutilezas de su comunicación. Okay? Ready? So soundly asleep Muy profundamente dormida. that you could undergo an operation, ¿Podrías tú estar en una intervención quirúrgica? that anything legitimate could happen to you. No, en una operación que cualquier cosa legítima pudiera sucederte. Te voy a sorprender un poco, pero está bien. I'll be very gentle about it. Voy a ser muy suave con ello. ¿Estás cómoda? Yes. And can you nod your head again? ¿Puedes hacer afirmar con tu cabeza otra vez? Do you know how the ordinary person nods their head? ¿Tú sabes cómo es el asentimiento que una persona normal hace? But they nod it this way, Ellos afirman de esta manera and you nod this way. y tú afirmas más lentamente. And you don't know what I'm talking about? Y tú no sabes de qué estoy hablando, pero eso está bien. And now your hand is going to lift up towards your face. Y ahora va a elevarse tu brazo para tocar tu cara. And when it touches your face, Y en cuanto toque you tu take a cara, deep breath vas a tomar una respiración and profunda go way deep sound asleep. y vas a caer en un sueño profundo. Woo. Fast. Very fast. Okay. So Erickson says to her, Erickson le dice, you can go so deeply, so soundly asleep puedes entrar en un sueño tan profundo that you can undergo an operation. que tú podrías ser sometida a una operación. He's talking to a medical audience. Él está hablando de una audiencia de médicos. They're thinking about surgery. Ellos están pensando en cirugía. Then he says, now I'm going to do something Legitimate, something legitimate. unexpected. Yeah. He mentioned first the But- legitimacy. Yes. But so I'm going to surprise you a little bit, but that's all right. Y ella I'll le be dice- very careful about it. Que la va a sorprender un poco con algo que va a hacer, pero que va a ser muy delicado al hacerlo. And then again, looking at her face, Y de nuevo, viendo su cara, he takes her ankle toma su tobillo and he uncrosses her leg. y descruza su pierna. Now this is 1964. Esto es en 1964. You don't take women's ankles En esa época no tomabas and uncross their legs. la pierna de la muchacha y se la descruzabas. What is he doing? ¿Qué es lo que está haciendo? Absolutely. It's absolutely. Confusión. Because you don't know where he's coming from. Porque no sabes de dónde le va a llegar. At first he's here, Primero está and aquí then he's here, y luego está acá and then he's y here. después llega por allá. Whenever I was with Erickson, Siempre que yo estaba con I Erickson, always felt woozy, siempre me sentía off mareado balance. Because I never knew where he was coming from. porque nunca sabía por dónde iba a salir. But it was comfortable Pero era cómodo because he was so intense and so caring. porque era tan intenso y tan cuidadoso. Okay, why else do you do this? ¿Por qué más descruzarían la pierna de una persona? To be open? Yes. To be open. Para que la persona esté en una amplitud de apertura. So it's like a symbol, Es como un símbolo, like a symbol of trust. como un símbolo de confianza. Will you let me into your space? ¿Me vas a permitir que yo entre a tu espacio personal? Do you trust me? ¿Confías en mí? Will you let me do an operation on you?
¿Me vas a permitir que haga una operación en ti? And she's perfectly okay. Y ella está de acuerdo. So they have rapport. Así que hay rapport entre ellos. They have trust. Hay confianza. And then he says, and you're comfortable, are you not? Y entonces él dice, ¿estás cómoda o no lo estás? And she nods her head. Y ella asiente con su cabeza. And he says, do you know how the ordinary person nods their head? Y él le pregunta, ¿tú sabes cómo una persona normal asiente con su cabeza? Implication? Es una implicación. She's no longer ordinary. No es una persona normal en ese momento. Well, they nod their head this way. Porque una persona normal hace el asentamiento más rápido. And you nod your head this way. Y tú estás afirmando de esta forma. And she's got her eyes closed. Y tiene sus ojos cerrados. So now he's saying to her, así que ahora lo que está diciendo, not only do you have to pay attention to my words, no solamente tienes que poner atención a mis palabras, not only my touch, no solamente a mi tocamiento, not only the symbolic meaning, no solamente al significado simbólico, now I want you to pay attention to the tempo of my voice. Ahora quiero que pongas atención al tempo o ritmo de mi voz. And then he's ratifying the trance. Y después él ratifica el trance. And you don't know what I'm talking about. Y no sabes de qué estoy hablándote. But that's all right. Pero está bien. And when that hand touches your face, y cuando tu mano toque tu cara, implied causative, en causativo implicado, then you can take a deep breath, entonces podrás tomar una respiración profunda and go deeply into the trance. Y caer en un trance profundo. Giving a motivation dándole una motivación for each suggestion. Para cada una de las sugerencias. Right? And you didn't know that it was that easy, y tú no sabías que era tan fácil, ¿o sí? And you didn't know that it was that easy, did you? Y tú no sabías que era tan fácil, ¿o sí lo sabías? And if you say yes, si dices sí, and if you say no, o si dices no, doesn't matter. No importa.